El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Para vivir solo se necesita decidir, no necesitas nada más. Para vivir se necesita ser feliz. Y con esta reflexión le damos la bienvenida a nuestra primera emisión del 2014 de Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar. Una forma diferente de informar, de opinar, de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida nacional, regional y local. En este programa, su opinión es protagonista. Y por supuesto, todos los temas de la vida cotidiana son importantes porque con ellos les ayudamos a construir calidad de vida. Hoy vamos a iniciar con varios temas que son, que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas en nuestro país. Vamos a iniciar con un tema de salud y tiene que ver con la Jornada Nacional de Vacunación que se realizará el próximo 25 de enero. Tendremos aquí a la Secretaría de Salud Municipal hablando de este tema para que ningún niño y ninguna niña ni ningún adolescente se queden sin sus vacunas. En nuestra sección Opinión vamos a tener un tema que es el tema, digamos, el tema de las últimas semanas. Dios y discapacidad, ¿una relación conveniente? Esto a propósito de lo que tuvo que ver con las declaraciones de la pastora María Luisa Piraquive. Y vamos a iniciar con nuestra campaña electoral. Queremos ayudarles a todos nuestros televidentes y a nuestras televidentes a darles algo de educación electoral, porque es muy importante que aprendamos a votar. Aquí les vamos a traer diferentes alternativas, pero usted solito decide por quién votar. Aquí no le vamos a decir vote por fulano, vote por fulana. Usted tiene que analizar, leer, investigar, darse cuenta de lo que está pasando alrededor, conocer a los candidatos y decidir por quién votar, porque en sus manos y en la mía está la opción de cambiar este país o que de lo contrario continúe estancado. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven a través de Global TV, que nos ven también a través de Cali TV y por supuesto a todos los que nos visitan a través de www.canalcnscali.com, que a partir del 1 de febrero vamos a estar estrenando página web con toda la parrilla del canal CNC y con toda la información de los programas que tenemos aquí en nuestro canal CNC. Así que sin más preámbulo, los invito a que nos vayamos entonces a nuestra primera sección, Salud, con el tema de la Jornada Nacional de Vacunación. A continuación vamos entonces con Salud. 25 de enero, pasado mañana, se va a iniciar a nivel nacional la primera jornada de vacunación del 2014. Para hablar de este tema, nos acompaña una funcionaria de la Secretaría de Salud, Karen, ¿me repites tu nombre, por favor? Karen Quintero. Karen Quintero, ella viene del programa ampliado de inmunización de la Secretaría Municipal de Salud. Karen, muy buenas tardes, bienvenida a Estilo y Opinión. Pilar, muy buenas tardes y gracias por la invitación a este importante programa. Bueno, Karen, vamos a ver un poquito, ¿cuándo, en qué horarios y en dónde se va a realizar esta jornada de vacunación aquí en la ciudad de Santiago de Cali? Así es, Pilar, pues primero, qué bueno contarle a la gente que la Alcaldía de Santiago de Cali y en su nombre la Secretaría de Salud Pública Municipal, en su programa ampliado de inmunizaciones, dando respuesta a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para erradicar y prevenir las enfermedades prevenibles por vacunación, este próximo sábado 25 de enero se realizará la primera gran jornada nacional de vacunación para iniciar, completar y continuar los esquemas de todos los niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil y mayores de 60 años. Bueno, entonces son los niños recién nacidos, los de 6 hasta los 6 añitos, las mujeres en edad fértil y ¿cuáles son los otros? Y mayores de 60 años. Y mayores de 60 años. ¿En qué horario se va a realizar esta jornada?
Bueno, como es direccionamiento del Ministerio de Salud, todos los puestos de salud del municipio de Santiago de Cali deben estar abiertos. Nosotros tenemos alrededor de unos 150 puestos en todo el municipio, entre IPS y EPS públicas y privadas, que tienen la obligatoriedad de estar abiertos y prestar el servicio de 8 a 4 de la tarde. Entonces, de 8 a 4. Estas vacunas son totalmente gratis, ¿verdad? No tienen costo. Qué importante pregunta. Las vacunas del PAI no tienen costo. ¿Cuáles son esas vacunas? Hablamos de vacunas como la ATD, sarampión y rubeola, triple viral, etcétera. Estas vacunas, desde el momento del nacimiento, o sea, ningún bebé puede salir de un hospital o de su clínica sin tener las vacunas adecuadas para su edad. Y esto no tiene ningún costo. Hay vacunas como por ejemplo la fiebre amarilla, que si yo voy a viajar tengo la necesidad de salir del país para ciertas zonas que son endémicas para esta enfermedad, tengo y me lo exigen en el aeropuerto en migración tener la vacuna de la fiebre amarilla. Esa sí la tengo que pagar. Esa vacuna viene tanto en el esquema PAI como puede venir para privada. Entonces la venden, pero si uno la puede exigir, no, yo quiero la del PAI, la del gobierno y no me la tienen por qué ¿Y cobrar. cuál es la diferencia entre la del gobierno y la de la EPS privada? Pues son cepas que manejan, cepas es a lo que cubre y lo que no cubre, pero realmente lo que nosotros debemos de entender es que las vacunas que tiene el gobierno son completamente seguras y eficaces, que han pasado por una infinidad de estudios, que las apoyan la Sociedad de Pediatría, que tienen la universalidad de poderte proteger frente a esa. Cuando sale una vacuna, el proceso de una vacuna es muy complejo y es muy largo. Cuando el ministerio aprueba esa vacuna para ponerla a su población, la gente tiene que estar completamente segura que lo que le estamos aplicando es eficaz. Es eficaz. Bueno, entonces las vacunas del gobierno realmente son eficaces y son seguras. Si una persona no tiene CISBEN y no tiene EPS, o sea, no tiene ningún servicio de salud, puede ir a que lo vacunen, no tiene que pagar nada, ¿y a dónde tendría que ir? Eso es otra de las cosas a resaltar dentro del programa ampliado dentro del ministerio. Para las vacunas no puede haber barrera, la inmunización no puede tener barreras al acceso. Entonces, cualquier persona tenga o no tenga subsidiado contributivo, si no tiene nada, no tiene CISBEN, puede acercarse al puesto de vacunación más cercano a su casa y lo deben de vacunar. Ah, qué bien, o sea, si usted no tiene CISBEN o no tiene ninguna EPS privada, usted se puede, los puestos de vacunación son los ubicados en los centros de salud, ¿cierto? Correcto. Entonces, se puede acercar al centro de salud con su niño recién nacido, con sus niños menores de 6 años, las jovencitas que están en edad fértil y los mayores de 60 años. Bueno, pues esta es una muy buena noticia, esto se va a realizar el próximo sábado 25 de enero de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todos los centros de salud de nuestra ciudad y en todas las EPS privadas. Pregunta. La Alcaldía y la Secretaría de Salud ha iniciado un programa de vacunación con las niñas, con lo que tiene que ver con la vacuna del VPH, la vacuna del virus de papiloma humano. ¿Esta vacuna se va a estar aplicando el sábado también sin ningún costo? Sí, nosotros desde el año 2012 se inició la aplicación de la vacuna contra el virus del VPH para prevenir el cáncer de cuello uterino. La vacuna de VPH va dirigida a niñas entre los 9 y los 17 años de edad. El año pasado, en el 2013, nosotros alcanzamos grandes coberturas por encima del 95%. Es más, el PAI de Cali, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es líder a nivel nacional por su estrategia en jornada de vacunación. Esta vacuna se va a seguir aplicando, estamos en la segunda fase, es decir, las niñas que ya recibieron la primera dosis de esta vacuna y ya han pasado 6 meses de esa dosis, pueden acceder a la segunda dosis de la vacuna. La tercera dosis en 5 años. Y nosotros con una base de datos les aseguramos que esas niñas que hoy estamos vacunando en 5 años los vamos a encontrar y van a acceder a la vacuna completamente gratis. Karen, las niñas que de pronto en este momento no vayan por alguna razón o porque no estaban en la escuela o por lo que fuera, no hayan recibido esa primera dosis, ¿pueden ir este sábado a que le den la primera dosis o no? Claro que sí. ¿Tiene algún requisito estar estudiando en colegio público? ¿Qué requisito hay? El requisito es que tenga entre 9 y 17 años de edad y no la hayan vacunado. Y no la hayan vacunado. Y no la hayan vacunado. Igual nosotros vamos a seguir, tenemos una alianza con la Secretaría de Educación, nosotros vamos a colegios públicos y privados desde el año pasado y buscando esa población susceptible a vacunar y las estamos vacunando. Igual vamos a seguir en el proceso durante todo el 2014. Recordemos que esta vacuna del virus del papiloma humano es la que previene el cáncer de cuello uterino. O sea que si usted tiene una niña en su casa, su amiga, su vecina, su ahijada, su sobrina, su hermana y está entre los 9 y los 17 años y no le han aplicado la primera dosis del virus de la vacuna del virus del papiloma humano, llévela este sábado 25 de enero de 8 a 4 de la tarde a cualquier centro de salud. Si la lleva a la EPS, si tiene EPS, ¿le cobran o no le cobran?
No le cobran. No se va a dejar meter los deditos a la boca. Si usted va a su EPS privada, no le tienen por qué cobrar. Bueno, pues entonces, Karen, la invitación para nuestras televidentes, sobre todo para las televidentes, porque las mamás somos las que estamos más pendientes de las vacunaciones, la invitación para las televidentes, y bueno, por ahí vi que ya hicieron caritas, para los televidentes también, pues porque los papás también mantienen pendientes. Entonces, la invitación para que vayan este sábado a la jornada de vacunación. Así es, Pilar, invitamos a toda la población de Santiago de Cali para que se acerque este sábado 25 de enero masivamente a los puestos de vacunación públicos y privados, el más cercano que le quede a su casa. Habrá un gran acto inaugural en la 14 de Calima a partir de las 9:30 de la mañana, donde los niños podrán disfrutar de juegos. Se me olvidaba, Pilar, es importante, el ministerio mandó un sobre plástico para guardar el carnet de vacunación. El carnet de vacunación es un bien preciado y es un documento importante para toda la vida, para el acceso al colegio, para el acceso a la universidad, para salir del país. Entonces invitamos nuevamente pues a todos los niños y padres y cuidadores para que se acerquen a los puestos de vacunación y accedan completamente gratis a la inmunización. Bueno, Karen, muchísimas gracias, y recuerden que la responsabilidad de todos los padres y madres de familia y de los cuidadores también es garantizar una buena calidad de vida a los niños y niñas, y la calidad de vida empieza con el cumplimiento de las vacunas. A continuación nos vamos a un bloque de comerciales, pero ya regresamos con nuestra sección Opinión y el tema de Dios y discriminación, una relación conveniente. Ya regresamos. Karen, muchísimas gracias. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? ¿Neumococo? ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión. Opinión en nuestra primera emisión del 2014, con un tema aquí en nuestra sección Opinión, pues que ha dado mucho de qué hablar y tiene que ver con el tema de la discriminación con las personas con discapacidad. Después de las polémicas declaraciones que dio hace unos días la pastora María Luisa Piraquive, madre de la congresista Alexandra Moreno Piraquive del partido Mira, pues respecto a la prohibición de que personas con algún tipo de discapacidad puedan estar en un púlpito
predicando. Entonces, a ver, tenemos aquí un pequeño problema técnico, pero creo que ya está solucionado. Bueno, después de estas polémicas declaraciones que dio esta pastora, pues muchas personas nos hemos sentido afectadas. No hay que tener una discapacidad para sentirse afectado, porque estas declaraciones lo que hicieron fue afectar la dignidad humana. Y bueno, esto nos pone a pensar, ¿será que Dios realmente discrimina? Porque muchos de los adeptos a esta iglesia cristiana y de los mismas simpatizantes de la pastora y de este partido político, pues han dicho que esto no es discriminación, que únicamente son requisitos establecidos, ojo bien, requisitos establecidos por Dios. Y esto pues lo pone uno a pensar, uno dice, ¿Dios discriminando? O sea, y además lo avalan diciendo que esto está escrito en un libro sagrado de la Biblia, como lo es el libro Levítico. Pues para hablar un poco de este tema de la discriminación, si realmente Dios discrimina, y para hablar un poco también del tema de las personas con con discapacidad, pues tenemos dos invitados que nos van a ayudar a hablar un poco y aclarar y a dar algunas percepciones sobre este tema. Uno de nuestros invitados es Fernando Aguirre Sarria. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a toda la televidencia. Fernando, quiero decirles, pues como ustedes ven, es una persona con discapacidad. Fernando es capitán de la selección Valle de voleibol sentado, practica natación, equitación, buceo, atletismo, mejor dicho, es un deportista consumado usted. Sí, señora, me encanta. Fernando tiene la discapacidad hace 6 años y fue a través de un accidente. Contemos un poquito cómo fue. Sí, hace 6 años estaba realizando un curso de rescate helicoportado en DAPA y ahí tuve el accidente. Bueno, pues él ha participado en las últimas 5 versiones de la media maratón de Cali. Yo le quiero decir que yo no he participado en la primera porque es lo más floja del mundo, y uno ve como una persona con una discapacidad, hombre, se esmera y hace su deporte. ¿Usted era deportista también antes de? Sí, definitivamente es algo que me encanta promocionar, el tema del deporte. Ahorita desde el Club Deportivo Disfaz estamos promocionando que la población con discapacidad de la ciudad tome el deporte como parte de su vida. No, hay 2 paradigmas fuertes dentro de la ciudad, y es que si tú quieres hacer deporte, entonces solo puedes hacerlo a nivel de alto rendimiento. Y el otro paradigma es que solamente los hombres practicamos deporte. Completamente equivocado. Ahí hablamos un poquito del machismo. El tema es clarísimo, o sea, la idea es que haga deporte a nivel recreativo, por eso lo he hecho de la salud, y también la otra invitación es que las mujeres con discapacidad se acerquen y practiquen deporte. Y las que no tenemos discapacidad porque tampoco lo hacemos. Y también nos acompaña en esta sección para hablar un poquito desde el tema de la espiritualidad y del tema de la religión, pues el padre Edilson Huérfano, sacerdote ortodoxo. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Buenas tardes, María del Pilar, y un abrazo a todos los televidentes. Bueno, yo quiero arrancar con la primera pregunta. Ustedes vieron muy bien bueno, vamos antes de iniciar con la pregunta, entonces vamos a presentarles algunos de los apartes del video de la pastora María Luisa Piraquive, donde habla específicamente que las personas con discapacidad, y se refirió con defectos, pues no podían subir al púlpito a predicar. Yo quiero que veamos un momento este video y ya volvemos entonces con las preguntas. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, ¿no? Hablemos de la parte física. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Cuando decimos causa de la conciencia es el qué dirá de la gente, porque la gente va viniendo a la iglesia y se van a angustiar o asombrarse con si van a ver el predicador sin un brazo, pues a ellos no les va a agradar mucho. A la gente dice, pero ¿qué es esto? No, eso no me gusta, esa iglesia, yo no vengo. Eso se llama la conciencia. El mismo discapacitado va y pone una demanda y le dice al gobierno, en esta iglesia de la cual yo me congrego, yo soy miembro de esta iglesia, no me dejan pasar en el púlpito a predicar porque me falta un brazo. Entonces coloca una demanda y el gobierno viene y dice, ustedes tienen que permitir que él pase el púlpito a predicar. Bueno, eso es lo que sucede. Pero en nuestra iglesia no sucede. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es dirigida por Dios, es dirigida por el mismo Espíritu del Señor. Pues la iglesia de María Luisa Piraquive es dirigida por el mismo Señor y por el Espíritu Santo. Padre, ¿realmente está establecido en la Biblia, como lo dicen los practicantes de esta iglesia, que el Levítico dice que las personas con algún tipo de discapacidad, pues no lo dice con esos términos, pero resumiendo, no pueden estar en la iglesia? ¿Cómo sería eso? Y remitámonos a ese famoso libro. Mire, de hecho, hay que entender primero, para poder comprender esos apuntes de la Biblia, que la Biblia no se puede tomar literalmente. El error principal que cometen algunos líderes religiosos, y lo digo con mucho respeto,
es creerse en iluminados por el Espíritu Santo. Nunca haber estudiado teología, nunca haber estudiado filosofía, nunca haber estudiado como mínimo ciencias religiosas para poder entender esos aspectos. En el Antiguo Testamento, bajo el contexto que se escribe en estos libros, era un contexto para el pueblo de Israel. Y recuerden que el pueblo de Israel ha sido un pueblo por naturaleza machista, con una cultura totalmente distinta. Y cuando los hagiógrafos o escritores sagrados comienzan a escribir estos libros en la recopilación, lo hacen bajo las mentalidades de estas culturas. Y recordemos que el pueblo de Israel siempre se ha mostrado como el pueblo elegido de Dios, pero sin embargo toda la vida ha estado en conflicto. Cuando llega el Nuevo Testamento con Jesús, Jesús absolutamente no hizo ninguna excepción de personas. Por el contrario, lo que Jesús le llegaba era a los enfermos, a los paralíticos, le daba la vista a los ciegos, a todas las personas que lo necesitaban. Con este ejemplo nos está diciendo que lo viejo ha pasado y que tenemos que revestirnos de hombre nuevo. Entonces no nos podemos quedar en un Antiguo Testamento cuando con el nuevo Jesús nos cambia totalmente el contexto y el pensamiento que tenían algunos líderes religiosos y sumos sacerdotes de la época, que es lo que lleva a Jesús a la crucifixión finalmente. Pues esto nos enseña que algunos líderes, y no solamente los líderes religiosos, líderes en todos los sectores, pues manejan cada situación a su convenio, lo que les conviene. De pronto lo que les conviene a ellos en este momento es basarse en el Antiguo Testamento para poder justificar esta posición discriminatoria y olvidarse del Nuevo Testamento. Yo, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta muy sencilla en el Antiguo Testamento. Caín mata a Abel, ¿cierto? Dios le pregunta a Caín que dónde está su hermano. Es Dios, pero no se da de cuenta que ha asesinado al hermano, ¿verdad? Caín le pide a Dios que no lo vaya a desterrar porque lo van a perseguir, lo van a matar. ¿Quién? Si solo era Adán y Eva y él. Y la Biblia dice que Caín tuvo descendencia con la familia de Enoc. ¿Cómo así que si eran tres y luego dice la Biblia que tuvo descendencia? Ahí es donde tenemos que empezar a ver bajo qué contexto y bajo qué mentalidad se escriben parte de los libros de la Biblia, donde está influenciado por los babilonios, por los hititas, por los sumerios, por los egipcios, en por resumen, todas las no culturas. tenemos que leerlos de manera tan literal, Claro que porque no. esa literalidad que se tiene en la Biblia y es lo que ha llevado a que hayan muchas guerras santas. Fernando, usted como persona con discapacidad, ¿cómo ve estas declaraciones que dio esta pastora y cómo cree que los afectan a ustedes? Bueno, para nosotros hay dos puntos de vista que son muy delicados. Uno, que es una persona que, valga la redundancia, es un personaje público, por ende no solamente es lo que se dice, sino la forma en que se dice. Si es una persona que supuestamente tiene un léxico y es una líder religiosa, se está refiriendo a defectos físicos, donde estamos hablando de que habla de personas mochas, mancos, tuertos, en vez de utilizar la terminología real con la cual debe dirigirse hacia esta población. Una cosa es una persona mocha y otra cosa es una persona amputada. O sea, son términos despectivos donde estamos refiriendo. O sea, que además de la discriminación está también la parte despectiva, la parte hiriente. Exacto. Y el segundo término es la manera como es el objeto de esta entrevista, la parte discriminatoria. Desde cuando una persona por X o Y motivo tenga o no tenga un defecto, entonces puede o no puede subir a un púlpito. Fuera de cámaras estamos hablando, hay personas que son grandes pastores, respeto la iglesia cristiana, no la comparto, pero conozco mucha gente que tiene que ver con ese tema. Y aquí en Cali, para ejemplo local, está Carlos Henao, que es un pastor de una iglesia cristiana. El señor es parapléjico, está en su silla de ruedas y hace cerca de 12 años es pastor en su iglesia, no tiene ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es el tema? A nivel internacional, uno de los más grandes líderes espirituales de la iglesia cristiana es Nick Juvig, que el señor no tiene brazos, no tiene piernas, y la alabanza no necesita de aplaudir para saltar ni hacer ese tipo de cosas. Está Tony Meléndez también, que es un gran predicador. Fernando y padre, bueno, con las declaraciones que ha dado esta señora, de pronto queda en evidencia algo, y es que nosotros todavía vivimos en una sociedad muy soterrada, vivimos todavía en una sociedad que, como se dice popularmente, de dientes para afuera habla sobre la inclusión, sobre el respeto de los derechos, sobre la igualdad, pero de puertas hacia adentro son otras los pensamientos. Lo vimos con ella porque recordemos que el partido Mira fue uno de los promotores de la ley antidiscriminatoria. Imagínense. Pero vemos como al interior de la iglesia que apoya este partido, pues el concepto es otro. Fernando y padre, Fernando, iniciemos con usted. ¿Considera que en nuestro país esa famosa inclusión de la que se habla realmente sí la hay aquí, o ustedes como comunidad sí se sienten discriminados? Mira, hay varios aspectos que tocar y aprovecho lo que acabaste de afirmar.
yo no voy a generalizar sobre el tema del partido político Mira, porque eso ya está en cada cual como lo quiera revisar. De hecho, tú lo dijiste, el senador Carlos Baena fue uno de los promotores de la ley antidiscriminación. Aquí en Cali, un concejal del partido Mira ha sido el único concejal que ha promovido el debate político contra la alcaldía para el tema de discriminación. Entonces, no puedo generalizar. Pero sí queda muy fuera de tono de que una persona, en el caso, estoy hablando del caso específico del senador Baena, si yo, por decir algo, estoy en contra de la discriminación a todo dólar y acto seguido me voy a una reunión del Ku Klux Klan, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, uno debe ser consecuente en lo que dice con lo que hace. Entonces, si yo estoy en el Senado promoviendo una ley antidiscriminación y enseguida estoy en una mesa... Y he participado en reuniones donde se fomenta la discriminación. Y estoy en una mesa donde estoy escuchando a la señora hablando de esos términos de la discapacidad, entonces no es una cosa consecuente con la otra. Eso es por un lado que me parece muy delicado. Y por el otro lado, el otro tema que tomaste, desafortunadamente... específicamente a esa noticia se le ha dado un ambiente, y uno lo ve sobre todo en redes sociales, un alto nivel de hipocresía, porque vengo a rasgarme las vestiduras a decir, no, pero ¿cómo es posible que está pasando esto con los discapacitados? A estas personas, obviamente que hay unas que no tienen ningún tipo de discriminación, pero me gustaría saber si a todas esas personas, cuando les van a llevar a un niño cognitivo que comparta su salón de clases con su hijo, lo permiten sin ningún problema. Al señor empresario que en este momento está viendo, entonces dice, sí, claro, cómo no, le doy sus puertas abiertas para que venga toda la población con discapacidad a darle un salario justo, acorde con su capacidad. Entonces es un nivel muy hipócrita en ese sentido, donde yo me estoy rasgando las vestiduras a decir que estoy en contra de lo que está haciendo la señora y puertas para adentro hago otra cosa. Eso fue lo que la mayor enseñanza que nos ha dejado este tema. Padre, desde la iglesia tenemos discriminación. En la parte, nosotros estamos hablando de la parte ortodoxa, nosotros no, la verdad nosotros no manejamos eso. De hecho tenemos un compañero con discapacidad, economista, abogado, teólogo, filósofo, que es el padre Carlitos, que se ordenó conmigo. Y es una persona que tiene discapacidad, pero sin embargo celebra su Eucaristía, hace su trabajo pastoral y su trabajo social. Nosotros no manejamos ese tema de discriminación. Bueno, pues ese es el tema, Dios y discriminación, una relación conveniente para el que quiere y necesita hablar de sus posiciones. Y el día que yo llegue a saber que la iglesia lo hace, créame que yo seré el primero en denunciarlo. Y ese día renunciaré a la iglesia. Bueno, pues este es un tema que tenemos que todos manejar y como lo dice Fernando, hay que dejar de ser tan hipócritas. Si realmente a usted le duele que haya discriminación con las personas con discapacidad, entonces empiece a trabajar para que estas personas, para que su vecino o el conocido que usted tenga, pues pueda ser más inclusivo en su casa y en su vida. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Padre, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos y recuerden que Dios es uno solo. La religión y Dios no es poderío económico. Es fe, es amor y es servicio hacia el hermano. Y con este mensaje los invitamos a que nos vamos a un bloque de comerciales y ya regresamos con nuestra sección política, donde vamos a empezar a trabajar toda una jornada de educación electoral, porque lo que queremos y lo que buscamos es que usted aprenda a conocer por quién debe votar. No le vamos a decir por quién debe votar, aquí simplemente le presentaremos opciones y usted solito decidirá por quién elegir, porque en sus manos, y no me voy a cansar de decirlo, en sus manos está que cambiemos este país o nos quedemos estancados. No negocie su voto. A continuación vamos a un bloque comercial y ya regresamos con esta sección política. Estilo y opinión. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC. Estilo y opinión.
Y continuamos en Estilo Opinión con María del Pilar Aguilar. Y bueno, arrancó la jornada electoral y por eso en este momento están todos los candidatos que aspiran a continuar en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, pues están en plena campaña. Otros, caras nuevas, están pues bregando, están trabajando para lograr llegar a ocupar un escaño público. Por eso, aquí en Estilo y Opinión, queremos presentarles a ustedes diferentes opciones, diferentes alternativas para que usted decida y elija, porque recuerden, en sus manos y en mis manos está el poder, a través del voto, de cambiar la situación en nuestro país o de lo contrario, si nos abstenemos de votar, pues de que el país continúe estancado. Por eso les decimos a ustedes, piense, analice, estudie, lea, vea, investigue, indague, no coma cuento y no coma entero. Revise quiénes son los candidatos y mire cuál es el candidato que a su juicio representa mejor sus intereses y sus derechos, porque todos los políticos deben trabajar es por el bienestar de todos los colombianos. Por eso, aquí en Estilo y Opinión, antes de presentarles el siguiente invitado, que precisamente está en busca de repetir nuevamente en la Cámara de Representantes, pues les queremos dejar con una nota que la hemos llamado Con todo respeto por la educación electoral. Mirar bien antes de votar, para que así nuestro voto sea efectivo y no se vaya a la basurita. Así que los dejamos a continuación con la siguiente nota y ya regresamos con nuestro invitado. Con todo respeto por la educación electoral. Mirar bien antes de votar nuestro voto. Estamos en plena época electoral y es el momento en el que los colombianos y las colombianas debemos estudiar con ojo crítico los candidatos y las candidatas, las propuestas y tomar decisiones basadas en la realidad de lo que acontece en nuestro país. Debemos tener en cuenta lo que los actuales senadores y representantes a la Cámara que se están postulando para una reelección han realizado y lo que han dejado de realizar. No podemos olvidar sus plataformas políticas de hace 4 años y revisar qué de lo prometido han cumplido y cuál ha sido su desempeño en este periodo. Es el momento de castigar a aquellos congresistas que le han fallado a la democracia, a la inclusión, al respeto, a la honestidad y a la ética. Es el momento de mirar bien antes de votar nuestro voto. Con todo respeto por la educación electoral, ¿por quién votar? Es hora de mirar bien y no votar el voto. Vale la pena analizar las caras nuevas de la política, pues muchas de ellas y ellos son solo una continuidad de la vieja clase política de nuestro país, que escudados en nombres nuevos pretenden seguir detrás del poder. Los colombianos y las colombianas debemos no votar por aquellos que no reconocen los derechos de las minorías como las personas en situación de discapacidad. No votar por aquellos que desconocen los derechos de la comunidad LGBTI. No votar por aquellos que siguen viendo la salud y la educación como un negocio. No votar por los que han robado a los municipios y departamentos. En Estilo y Opinión estamos convencidos de no negociar nuestro libre derecho a elegir y tal vez a equivocarnos. Nuestra posición es ejercer el voto persiguiendo ideas, hechos y actos que demuestren transparencia y confianza. Bueno, y el siguiente invitado que tenemos hoy aquí en la primera emisión del 2014 de Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar y el primer invitado en nuestra sección de política y el primer invitado que va después de Con todo respeto por la educación electoral es Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Él es representante a la Cámara por el Valle del Cauca y nuevamente está de candidato por el Valle del Cauca por el partido de la U. Juan Carlos Martínez Gutiérrez, el bueno, como se dice y lo conocen por allí. Muy buenas tardes, representante, bienvenido a Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar. Muy buenas tardes, encantado de estar en Estilo de Opinión. Me encanta siempre estar en este canal amigo que me ha acogido varias veces para llegar a las casas de los vallecaucanos, de la gente del suroccidente del país y del mundo entero a través de la web. Bueno, Juan Carlos Martínez Gutiérrez es nacido en Sevilla, o sea, eso diríamos que es medio paisa más o menos. Sí. Medio paisa, pero del Valle del Cauca, de los paisas del Valle. Es especialista en Administración de la Salud de la Universidad Javeriana, tiene un magíster de la Universidad Phoenix de Arizona, ha estado ligado por mucho tiempo al sector de la salud. Tengo entendido que usted fue gerente de la EPS en Sanar y ha estado, creo que estuvo ligado con esta EPS o en el sector de la salud más o menos 15 años. Estuve 15 años construyendo una EPS que hoy es una de las mejores del país, por fortuna para mí. Hay una semillita que sembramos ahí en esa interesante organización de la economía solidaria. Bueno, y otro dato anecdótico de Juan Carlos Martínez Gutiérrez es que de las 300 leyes, óigame bien, de 300 leyes firmadas por nuestro queridísimo presidente Santos,
Martínez Guerra ha sido autor o ponente de 12 leyes. ¿Cuál de esas leyes en las que usted ha estado de autor o de ponente? Pues para Juan Carlos Martínez Gutiérrez ha sido muy importante participar de unas leyes que trabajan mucho por los colombianos en el exterior, que es una población muy importante, cerca de 5 millones de colombianos, más del 10% de los colombianos viven por fuera. Yo fui ponente de la ley de un convenio entre Colombia y la Organización Internacional de Migraciones, fui ponente del Sistema Nacional de Migraciones, que es la ley 1465, fui coautor y ponente de la ley 1565, que es la ley de retorno de colombianos del exterior. Igualmente fui coautor del acto legislativo que le va a dar una curul más a los colombianos que viven fuera del país. En las pasadas elecciones, los colombianos que viven en el exterior eligieron un representante a la Cámara. Con el acto legislativo de mi coautoría, ahora van a ser 2 representantes los que, valga la redundancia, los representen a esos colombianos en el Congreso Nacional. O sea que podríamos decir que usted es el representante de los colombianos en el exterior. Me ha interesado mucho, dada mi presencia en la Comisión Segunda y mi actual vicepresidencia de esa comisión, pero no solo ha sido eso, además he sido, por temas del Valle, he trabajado mucho como fui ponente de una ley de honores para el municipio de Jamundí que permitirá que se construya un coliseo deportivo al que le pondremos el nombre de Judy Alvear en honor de esta importante medallista olímpica, campeona mundial de esa ciudad. Igualmente fui coautor del proyecto de ley para darle recursos a la Universidad Central del Valle del Cauca, la UCEBA, para que sean invertidos en investigación y desarrollo. Fui coautor de la ley que elevó a ley lo que solo era un programa, el programa Familias en Acción ya no es programa, es una ley, o sea que ya queda blindada, digamos, a que no depende del presidente de turno. Que no depende del político o del candidato o del presidente que llegue y quiera ganar indulgencias de pronto con las necesidades de otros, de los más vulnerables de nuestro país. Bueno, representante, yo le dije a usted antes de iniciar nuestro programa que muchas veces los televidentes y la gente del común decimos, es que los políticos hablan mucho y enredan mucho, o sea, yo le voy a pedir, y yo sé que usted está sonriendo, vamos a hablarle a la gente de manera muy concreta y como se dice popularmente y como dicen los muchachos, vamos a hablar con plastilina, para que a la gente le llegue lo que usted está proponiendo y bueno, no solo lo que está proponiendo, sino sus puntos de vista sobre temas muy álgidos que tenemos en nuestro país y que infortunadamente es lo que está llevando a que tengamos situaciones precarias en algunos sectores. Primer tema, usted está ligado con el sector salud, ha trabajado con una EPS privada, o sea que conoce muy bien todo el tejemaneje de las EPS y conoce, pues considero que muy bien el tema de la salud. ¿Cuál es su posición frente a la reforma de la salud que está planteando el gobierno? La reforma a la salud es importante, debe haberla. Hay temas muy álgidos como aquel de que los alcaldes y gobernadores puedan tener de nuevo la posibilidad de señalar a dedo quién va a ser el director del hospital. ¿De acuerdo o no de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Bueno. Yo propongo que siga siendo como está hoy, pero con más control, con una participación casi que en tiempo real de la Superintendencia de Salud, por ejemplo, para que no haya las quejas que han habido, que una sola universidad de no muy buen nombre escogió la mitad de directores del país. Pues a uno le parece que ahí faltó presencia en su momento de la Superintendencia de Salud para que eso se diera. Otro tema que fue álgido, que el ministro lo retiró por las protestas que hubo, pero que tiene que solucionarse, es el de los especialistas. En Colombia faltan especialistas. Pero lo que está proponiendo, lo que proponía la reforma, y era que las mismas EPS, hospitales, graduaran a estos especialistas. ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Sería viable? No era la mejor. O sea, yo veo a un ministro bien intencionado, a él se le ocurrió que esa era una de las maneras. Los profesionales de la salud salieron a protestar inmediatamente, el ministro entendió a los profesionales y retiró la propuesta, pero no podemos quedarnos ahí, hay que avanzar. Yo le he propuesto al ministro, he conversado con él y le he dicho que uno de los problemas es que cada vez que la universidad saca una nueva promoción de especialistas de traumatología, de ginecología, etcétera, saca 2 o 3 cupos, es muy exigua, es muy pequeña. Tiene que haber una obligatoriedad desde el ministerio, desde la ley si es necesario, que sean por ejemplo 10, que sea un número más grande, y tendría que ser 10, se me antoja esa cifra mágica, porque un artículo siguiente del proyecto dice que debe haber inclusión para los médicos afrodescendientes o los médicos provenientes de comunidades indígenas. Si son 10, entonces tendríamos la posibilidad de que por lo menos uno presente a esas minorías. Si es 9 u otro número, pues no habría posibilidad de representación de las minorías. Usted viene de estar en una EPS, estuvo durante muchos años con una EPS y le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo sé que esta es una pregunta que muchos de nuestros televidentes están realizando. ¿Para las EPS la salud es un negocio? Hay EPS que han convertido la salud en un negocio. Yo fui gerente de una EPS en Sanar, que es una entidad sin ánimo de lucro,
una entidad que le ha jugado limpio el sistema, una entidad que fue reconocida. No le estamos cobrando aquí publicidad en Sanar, voy a tenérsela que cobrar. Hasta este momento mencionamos el nombre de esta EPS porque si no tendré que cobrarle publicidad y no creo que el representante vaya a pagar la publicidad de Emsanar. Así es. No, y refiramos en general a las de la economía solidaria. El presidente Santos hace poco reconoció en el Congreso de Confeco, en el Congreso de las Cooperativas Colombianas, que las dos mejores EPS del régimen subsidiado eran dos empresas de economía solidaria. Luego, en mi opinión al respecto es que las buenas tienen que seguir y las malas, tipo Caprecón, hay que controlarlas, hay que intervenir, hay que cerrarlas si es necesario. La gente no puede ser mal atendida y no puede ser engañada en un servicio tan vital como el de la salud. Para finalizar con el tema de salud y continuar con otro, para las EPS privadas, y pregunta concreta, y tiene que ver con la anterior, para las EPS privadas, exclusivamente para las privadas, ¿la salud es negocio? Hay EPS que lo han hecho mal, yo no creo que sea un negocio, porque si es un negocio, la superintendencia tiene que controlarlo. O podemos decir que la superintendencia no ha hecho nada. Hay una superintendencia distinta ahora con un vallecaucano, con el doctor Morales al frente. Esta superintendencia, antes yo he visto muy poca gestión, muy poca capacidad de gobierno y de gestión al frente de ella. Bueno, pasemos a un tema que es preocupante a nivel nacional y es el tema de la seguridad en las diferentes ciudades del país. Y más que la seguridad es la inseguridad que estamos viviendo. Usted está de representante por el Valle del Cauca y obviamente debe interesarle y le interesa, por supuesto, los temas que afectan a todos los municipios del Valle, pero Cali, Santiago de Cali es una de las ciudades con mayores índices de violencia, con mayores índices de homicidio. Estamos creo que ya pasamos a ser la cuarta ciudad más insegura. Sin embargo, nuestras autoridades dicen que todo está bien, no todo está bien, hay que salir a las calles. ¿Cómo ve usted el tema de inseguridad y cómo cree que se debe manejar el tema de la inseguridad? Y hablemos de Cali, que pues usted igual está, como lo están haciendo todos los candidatos, están buscando votos. Usted como candidato, ¿qué le puede decir a los caleños en el tema de la inseguridad? Nosotros hemos pedido al ministro de Defensa permanentemente que refuerce la seguridad de Cali. Por fortuna, en los últimos tiempos él ha hecho presencia y se ha incrementado el pie de fuerza, se ha incrementado la cantidad de motocicletas, de cámara. Hoy justamente escuchaba a un comerciante del sector central de la ciudad diciendo que hay una cámara que hace 2 o 3 años la retiraron para hacerle mantenimiento y nunca la colocaron. Ese tipo de cosas son imperdonables, o sea, hay sectores álgidos de la ciudad donde uno no puede dar papaya, como se dice popularmente, y si los ladrones saben que mientras hubo una cámara no pasaba nada, pero si hace 2 años no hay cámara, pues están pasando cosas aterradoras allí. Desafortunadamente los temas de seguridad van asociados a falta de generación de ingresos, a otro tipo de situaciones que la ciudad tiene que superar. El gobierno nacional está dispuesto a apoyar todos los temas de seguridad, pero no puede ser de una manera coercitiva únicamente, no puede ser solo mediante represión, porque entonces terminamos diciendo que hay que irnos más temprano a la casa, que hay que cerrar las discotecas más temprano. Y Cali es una ciudad de fiesta, Cali es una ciudad de la salsa, Cali es una ciudad que no puede restringir la calidad de vida de la gente por la seguridad. Infortunadamente, como usted lo dice, para muchos de nuestros líderes en la ciudad, la inseguridad o la seguridad, el buen manejo de la seguridad está ligada a aumentar el pie de fuerza, a aumentar las cámaras y a aumentar las motos. Como usted decía, esto no nos garantiza que se acabe la delincuencia, que se acabe la violencia y que se acaben los homicidios. Aquí lo que realmente hay que hacer es mayor inversión en los temas sociales y crear una política realmente social que ataque la violencia, que ataque los homicidios, que ataque, que genere mayores opciones para que los jóvenes, porque infortunadamente los jóvenes son los mayores protagonistas de estos actos. Desde el Congreso, desde la Cámara, desde el Senado, ¿por qué no se trabaja en una verdadera política de prevención de la delincuencia juvenil? Ese es un tema que nosotros lo hemos manejado muchísimo en este programa, lo hemos manejado muchísimo en el noticiero. Y lo que dicen nuestros líderes acá es que eso es competencia de Bienestar. Bienestar dice eso es competencia de la alcaldía dice es competencia de la gobernación. Y en últimas, entre todos buscan de quién es la competencia, pero nadie hace nada. Desde la Cámara de Representantes se puede trabajar en una política de estas y que le digan a los mandatarios locales, vea, pilas, trabajen en este tema. ¿Usted se responsabilizaría por trabajar en este tema? Claro que sí, es que un tema que fue beneficioso en algunos aspectos, pero que también ha traído sinsabores, fue el tema de la descentralización administrativa. A mí me parece que cuando un alcalde y un gobernador, cuando la gente de una ciudad, de un departamento tiene derecho a elegir directamente a su alcalde y su gobernador, ganó mucho en la autonomía, pero se ha perdido también
desde que del gobierno central pueda influir menos sobre ese alcalde. Entonces el alcalde dice, no, yo tengo mis propias políticas y yo trabajo como yo quiera y yo no trabajo tan mancomunadamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como quisiera. A mí me parece que el gobierno tiene que retomar algunos temas de esos y hacer mucho más obligatorio que la autonomía de los alcaldes, teniendo que existir, sea relativa frente a esos temas nacionales y esos temas de tanto impacto. Yo creo que el Instituto de Bienestar Familiar, que tiene un nuevo director, tiene que jugársela mucho más porque allí también ya lo intentó el Congreso irse por el lado de la sanción. El Congreso intentó en una reforma al Código Penal decir que había que condenar a los menores de 18 años infractores, pero salió la UNICEF a demostrarnos que nosotros habíamos firmado como país un convenio con ellos donde los niños, los menores de 18 años no podían ser condenados a prisión. Y ahí es donde vemos la necesidad de que haya una política de prevención de la delincuencia juvenil, porque es que a los 18 años se sigue siendo un adolescente, pero pues si no tenemos políticas que ayuden a prevenir la delincuencia, pues estos muchachos van a seguir infortunadamente yéndose por caminos malos y generando mayor violencia. Representante, le voy a dar 4 temas y usted me elige de esos temas sobre cuál quiere que le pregunte. Primer tema, inclusión. Segundo tema, corrupción. Tercer tema, gobierno. Y cuarto tema, educación. ¿Sobre cuál quiere que le pregunte? Educación. Educación, hombre, yo quería que me preguntara otro, pero listo, vámonos entonces. Inclusión. No, vámonos que en educación. Aquí somos totalmente democráticos y respetuosos. ¿Usted es consciente de todas las marchas que han realizado los estudiantes en el país para defender sus derechos y para exigirle al gobierno, exigirle al Estado una educación superior de calidad? La reforma a la educación, ¿qué debemos hacer para que se garantice una educación de calidad, una educación superior de calidad y sobre todo accesible a todos y todas las colombianas? Pues déjeme antes de responderle, contarle a los televidentes que yo fui un afortunado de esos que mi padre tuvo mucho tiempo libre, a pesar de que respondía por supuesto por el hogar, y me enseñó a leer y escribir antes de entrar a la escuela. Entonces yo hice como una semana nomás de primero y me promovieron a segundo y luego en segundo pasé rápidamente a tercero. Qué bueno que las familias justamente pudieran aumentar esa calidad de vida que les permita dedicarse más a los hijos. Hoy en día, como papá y mamá tienen que trabajar, cada vez los niños son menos atendidos por sus padres y entonces todo se lo dejamos al colegio. Y como he tenido la oportunidad de ir de tantas veces a graduarme de 5 o 6 títulos de educación superior como técnico profesional. Usted ha tenido esa ventaja, 2 pregrados, afortunadamente. 2 especializaciones, una maestría. Pero la mayoría de los colombianos no tienen esa oportunidad. Soy un enamorado del tema educativo, le agradezco mucho el tema educativo. Entonces, frente a la reforma, tiene que ser, en mi opinión, en 2 etapas. Hacer una reforma integral de la salud, de la educación va a ser muy complejo porque hay intereses de las universidades que se encuentran, las pequeñas con las grandes, en el tema financiero, por ejemplo. Entonces yo sería más amigo de que haya una reforma en lo misional, que revisemos temas sobre educación y pedagogía para la paz, educación económica y financiera. Yo soy autor de un proyecto de ley que ya pasó primer debate en la Comisión Tercera de Cámara y está pendiente de la plenaria de Cámara para que haya educación económica y financiera en los colegios, escuelas y colegios del país. La educación tiene que preocuparse mucho más por que no sea un solo año de preescolar para los niños de las escuelas públicas, sino 2 o 3 como pasa en las escuelas privadas, que no sea una jornada de mediodía nomás, sino una jornada completa como sucede en los colegios privados. Eso quiere decir que para usted, para que haya una educación superior de calidad, se debe mejorar entonces la educación media y la educación básica primaria. Efectivamente. Bueno, pues ese es un camino largo que hay que recorrer y que ojalá se recorra y que ojalá quienes tienen el poder de decidir y de trabajar por una reforma educativa, pues que realmente lo hagan de manera consciente y pensando en los colombianos y las colombianas que no tienen el acceso a este tipo de estudio. Afortunadamente, representantes, son pocos los colombianos que tienen, como usted lo dice, que tienen la posibilidad de estudiar y superarse, pero la mayoría de los colombianos no lo pueden hacer. Representante de la Cámara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Juan Carlos Martínez el bueno, Juan Carlos Martínez Gutiérrez, representante por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes para el periodo 2014-2018. Representante, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Va a llegar o no va a llegar? Sí, mi partido me ha honrado, el partido de la U me ha honrado siendo cabeza de lista, siendo el número 101, y esa confianza que el partido me ha dado la vamos a ratificar, la vamos a demostrar en las urnas el 9 de marzo, para seguir trabajando por el Valle del Cauca y por todo el país en general.
Bueno, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, lo que les decimos es, aquí les vamos a traer diferentes candidatos de todas las vertientes, de todos los partidos políticos. Aquí no le estamos diciendo a usted, vote por este o vote por aquel. Aquí les estamos diciendo, mire, estas son las alternativas que hay, pero usted es el único que puede decidir. Y una recomendación, no venda su voto, no negocie su libertad, no negocie el futuro de sus hijos, el futuro de la mayoría de los colombianos. Juan Carlos Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, esperemos un país en paz, para el cual también vamos a trabajar muy fuerte. Bueno, y a ustedes les agradecemos por estar con nuestra primera emisión de Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, y nos vemos el próximo martes con más temas importantes y con más temas álgidos para la ciudad. Muchísimas gracias, y entonces nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Este programa lo pueden ver en repetición también mañana viernes, estaremos también con ustedes. Hasta pronto, feliz noche. Estilo y Opinión con María del Pilar Aguilar, una forma diferente de informar, de opinar, de conocer lo que sucede en la vida nacional, regional y local. En Estilo y Opinión, los temas de la vida cotidiana son protagonistas. Estilo y Opinión, martes y jueves, 6 a 7 de la noche, canal CNC.